Jueves 21 de mayo de 2020. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en Telediario. Arrancamos una nueva jornada informativa con la revisión de los titulares. El presidente Lenín Moreno anunció la eliminación de la Secretaría Anticorrupción y recalcó el compromiso de su gobierno de luchar contra ese flagelo social. Desde el 1 de julio se aplica el sistema de bandas de precios de combustibles. 209 millones de dólares diarios se pierden en el país por la pandemia del COVID-19. En Guayaquil, las autoridades locales pidieron a la ciudadanía ser responsables con las medidas de bioseguridad una vez que la urbe pasó ayer a color amarillo. Y en lo internacional, la Organización Mundial de la Salud reportó una cifra récord de nuevos contagios por coronavirus. La mayoría de contagios se registraron en países de ingresos bajos y medios. Siete de la mañana, 1 minuto. Arrancamos con la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la eliminación de la Secretaría Anticorrupción, luego de que la fiscal del Estado, mediante una carta enviada al jefe de Estado días atrás, le asegurara que interfiere en su trabajo. El jefe de Estado además recalcó el compromiso de su gobierno de luchar contra la corrupción en el país. De inmediato, un resumen de su intervención en cadena nacional la noche de ayer. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la eliminación de la Secretaría Anticorrupción. Explicó que la institución realizó un buen trabajo y que su cierre se debe al pedido de varias funciones del Estado. Desde su creación, esta oficina ha hecho un buen trabajo en prevención de decenas de casos de corrupción que por su misma acción no llegaron a ocurrir. También coordinó con Contraloría y Fiscalía el acceso a informaciones que permitieron sentencias y procesos penales que aún siguen en Fiscalía. Sin embargo, soy hombre de diálogo y consensos. Y si hay alguna duda de que esta Secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción, señora fiscal, señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción. El jefe de Estado mostró su confianza en la labor de la Fiscalía y la función judicial. Espera que las investigaciones de todos los implicados en actos irregulares, como el del asesor del asambleísta Daniel Mendoza, permitan determinar responsabilidades. Señora fiscal general, lo he dicho siempre, investigue y acuse con toda libertad a quien deba acusar. Señores jueces, igual, lo he dicho siempre, juzguen con independencia y decidan lo que la ley y su conciencia les dicten. Lo he dicho siempre, caiga quien caiga, caiga quien caiga. Resaltó el trabajo del Ejecutivo para combatir los actos de corrupción, más aún en época de emergencia sanitaria, y recordó los alcances del decreto 1033 que mejora la adquisición de insumos médicos. El decreto quita de 700 manos la compra de insumos y medicinas, estableciendo un proceso de compra unificada. Esto permitirá conocer el recorrido exacto de los medicamentos desde su prescripción hasta cuando los utilice el paciente. Al tiempo de hacer una invitación a las autoridades de las instituciones involucradas en los procesos de compras públicas para crear un sistema que impida los actos ilícitos. Invito a la Comisión Anticorrupción a que acompañe en este proceso. A Silvana Vallejo, directora del Servicio de Compras Públicas, para establecer un sistema eficiente y transparente. Que nunca más miremos con indignación el sobreprecio en insumos o medicamentos que tienen como propósito salvar vidas. Por último, llamó al Poder Legislativo para que den trámite a las propuestas de ley presentadas y que mejorarían las acciones para acabar con los actos de corrupción. Insistimos ante la Asamblea Nacional en esos proyectos que enviamos para la ley de extinción de dominio y la creación de jueces penales anticorrupción. Además, apoyamos la propuesta de que la Contraloría General se transforme en un tribunal de cuentas. Y acordamos que será el señor Procurador General del Estado quien junte todas nuestras iniciativas y así facilitemos tanto la condena de los corruptos como la repatriación del dinero. Carlos Flores, Ecuador TV. 7 de la mañana, 4 minutos, y se formalizó mediante decreto ejecutivo número 1054 el nuevo mecanismo de comercialización de hidrocarburos en el país. De acuerdo a la disposición transitoria cuarta del documento oficial, desde el próximo 1 de julio se aplica el sistema de bandas de precios para el diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol.
De ahora en adelante, los precios de los combustibles se ajustarán a los valores del mercado internacional. Mediante Decreto Ejecutivo 1054, el gobierno oficializó este nuevo mecanismo de comercialización de hidrocarburos que fue anunciado por el presidente Moreno en cadena nacional de radio y televisión. El documento dispone a Petroecuador que elabore una metodología para el cálculo de precios de los combustibles Diesel 2, Diesel Premium, gasolina extra y gasolina extra con etanol para el sector automotriz en terminales y depósitos, al igual que para los sectores pesquero, camaronero y atunero. El decreto ejecutivo establece para el momento los siguientes precios de venta al público en despachadoras: Diesel 2 y Diesel Premium a $1 el galón. Para gasolina extra y gasolina extra con etanol, $1.70. En gasolineras de Quito, los precios expuestos al público del galón de gasolina extra varían entre $1.70 y $1.75. Claro, hay gasolineras todavía que tienen el mismo valor. Por eso todavía no se sabe cuándo bajaron el combustible o cuándo van a bajar el combustible. La disposición transitoria cuarta del Decreto Ejecutivo 1054 dispone que desde el próximo 1 de julio del presente año se aplique el sistema de bandas de precios. Quiere decir que cada estación de servicio, cada actor del comercio de combustibles, cada compañía comercializadora tiene la libertad de moverse dentro de este rango de 5%. No hay que preocuparse de las subidas y las alzas abruptas, exageradas. No. En las condiciones de mercado actual, el precio se va a mantener bajo. Es decir, estas fluctuaciones del mercado del 5% están acordes con cuál va a ser el comportamiento del crudo referencial. El decreto ejecutivo dispone a los ministerios de Energía y de Economía presentar semestralmente al presidente Moreno un informe respecto a la aplicación del sistema de banda de precios. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 7 minutos, y la reducción de 2 horas a la jornada laboral del sector público, una de las 7 medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional, representará una disminución del 16,66% del salario mensual del trabajador y no el 25% como circula sobre todo en redes sociales. Así lo explicó el ministro de Trabajo, Luis Poveda. La reducción de 2 horas a la jornada laboral especial del sector público, según el ministro de Trabajo, Luis Poveda, es constitucional, ya que está enmarcada en la Ley del Servicio Público, que contempla 2 modalidades de trabajo, ordinaria y especial, y será aplicada para evitar la propagación del COVID-19. Es justamente esta medida se hace con el fin de preservar la salud de los trabajadores. Esta disposición es por 6 meses, es temporal, y de ser necesario se puede nuevamente hacerlo por 6 veces más por una sola vez. El ministro Poveda aclaró que la reducción de 2 horas a la jornada laboral representará una disminución del 16,66% del salario mensual del trabajador. Si bien es cierto, se reduce la jornada en un 25%, no así la remuneración de los servidores. Por consiguiente, la reducción de la remuneración corresponde al 16,66%. En el caso del magisterio, la reducción de la jornada laboral será solo de 1 hora. Por lo que equivale al 8,33% de la reducción de la remuneración mensual. El sector público tiene un gasto en nómina absolutamente sobredimensionado, y poder flexibilizar la jornada para poder tener un ahorro de recursos que permita utilizar los mismos en el problema sanitario, creo que es una decisión correcta. Todos estamos viendo reducidos los salarios. Me parece que en el sector público esta realidad también se la va a tener que afrontar. La jornada laboral especial no se aplicará para quienes están en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria, como médicos, enfermeras o enfermeros, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Justamente son los que están atendiendo a estos problemas del COVID-19. Las aportaciones de los servidores públicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no variará. Las aportaciones en base a las 8 horas diarias de trabajo. La jornada laboral especial no se aplicará en municipios, prefecturas o juntas parroquiales. Santiago Tello, Ecuador TV.
7:10 y el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de nuestro país, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en los próximos minutos sobre la situación económica que atraviesa Ecuador. Buenos días, economista, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, muy gentil. Bueno, antes de entrar al tema económico, que es el propósito de esta entrevista, quisiera también contar con un criterio suyo sobre esta cadena nacional en la que participó la noche de ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, y ratificaba el compromiso del gobierno nacional de luchar contra la corrupción. ¿Cuánto ha pesado el tema de la corrupción en nuestro país? Buenos días. Buenos días. Es incuestionable que el tema de la corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos en los 10 años del gobierno anterior y que lamentablemente no se ha erradicado en la manera, en la forma en que los ecuatorianos hubiésemos deseado. Tome usted el ejemplo de la refinería para poner algo emblemático. 2.300 millones de dólares para repotenciar una refinería que hoy está parada y que demanda cientos de millones de dólares adicionales para mandar a hacer repuestos que no existen y poderla reabrir. Y cuando reabra, será para refinar combustibles a un costo más alto que el que se puede conseguir en el exterior. ¿Cómo lograr recuperar todos esos recursos que estuvieron relacionados al ámbito de la corrupción ahora en una situación tan crítica y tan compleja que está atravesando el país, donde prácticamente la necesidad de recursos económicos es urgente para poder atender varias necesidades que enfrenta la sociedad ecuatoriana? Bueno, no escuché bien la primera parte, pero supongo que me hace relación a la corrupción hoy. Economista, ¿me escucha? ¿Me escucha ahí? Sí, sí lo escucho. A ver, la pregunta gira en torno a cómo ahora recuperar o tratar de recuperar esos recursos que estuvieron relacionados a temas de corrupción, a casos de corrupción, en medio de una situación actual que está viviendo el país tan compleja. Falta de recursos económicos para atender muchas necesidades de millones de ecuatorianos. Bueno, esto quien le habla lo propuso hace 4 años ya en el país y lo reafirmó mucho al inicio del gobierno del presidente Moreno. Fórmese una comisión de expertos internacionales del Banco Mundial, del BID, que no tienen bandería política, para evaluar el costo y la viabilidad técnica de la ampliación de la refinería, del aromo, de las grandes obras. Y se detectará entonces que hay un gran sobreprecio. Se llama a las compañías que los hicieron y se les pide una explicación y se las demanda en tribunales internacionales. Si no devuelven la plata, tendrá que haber una demanda a esas compañías y se va a recuperar el dinero. Es imperdonable que eso no se haya hecho en el Ecuador. El día de ayer, la noche de ayer, el presidente de la República en la cadena nacional hacía un exhorto a los otros poderes del Estado para trabajar de manera conjunta en la lucha contra la corrupción y sobre todo un llamado a la Asamblea Nacional también para que se pueda dar viabilidad a la aprobación de dos propuestas de ley que habían sido entregadas por el Ejecutivo ya hace algún tiempo. Una para la creación de jueces penales anticorrupción y otra sobre la ley o la propuesta de ley de extinción de dominio. ¿En qué medida usted cree que estas dos propuestas de ley podrían enfrentar este flagelo social? Las leyes pueden ayudar, pero lo más importante es quitarle funciones al sector público que las puede hacer el sector privado. ¿Cuánta corrupción hay en la importación, distribución de combustibles? Déjela que la haga el sector privado. ¿Cuánta corrupción ha habido cuando se construyen obras sin licitación? Los grandes sobreprecios, ¿por qué vinieron? Por esos contratos directos con la China, en los cuales las centrales hidroeléctricas están sobredimensionadas
con sobreprecio, es decir, y además no funcionan, es decir, una corrupción al cubo. Si se hubiese optado por un préstamo del Banco Mundial o del BID y no directo, habría existido una licitación internacional. Entonces tenemos que entender que lo más importante es prevenir, no tener una ley posterior, prevenir. ¿Y cómo se previene? No gobernando como gobernó la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Eso es lo que hay que evitar. Y lamentablemente, prácticas de esa nefasta experiencia ecuatoriana han quedado tan insertadas que hoy en las bolsas de los muertos se ha robado dinero. Sin duda es un tema muy doloroso el que usted ha mencionado y que necesita explicaciones, sobre todo por parte de la justicia. El presidente de la República también mencionaba que es responsabilidad del sistema judicial, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, también trabajar en la recuperación de los recursos que están relacionados o del dinero que está relacionado con los actos de corrupción. Es obvio, pero qué fácil es si una comisión de expertos, alguna vez la llamé Comisión de la Verdad Financiera o Comisión Financiera de la Verdad, como quiera llamarse, nos presenta los informes del verdadero precio, costo que debieron tener las grandes obras emblemáticas. Y ahí van a saltar culebras y sapos. ¿Cómo es posible que se hayan gastado 2.300 millones en Esmeraldas para una refinería que no funciona y que no hay culpables? Claro, y es necesario ahí que el sistema judicial y los organismos de control tomen y asuman también una responsabilidad y un papel decidido frente a estos casos. Economista, hace pocos días también el presidente de la República ha anunciado una serie de medidas en materia económica y fiscal que lo que buscan es aliviar un poco la situación económica que está enfrentando el país, entre ellos la reducción de la jornada laboral, la eliminación de ciertas empresas públicas, la fijación de una banda para establecer los precios de los combustibles en el país. Con ello se espera más o menos obtener un ahorro para las arcas fiscales cercana a los 4.000 millones de dólares. ¿Es suficiente o son suficientes estas decisiones en materia económica? El Estado ecuatoriano creció del 23%, el gasto público consolidado creció del 23% del PIB al 42% del PIB. Esa es la causa fundamental de la debacle de la economía ecuatoriana. Por esa razón le desaparecieron las reservas al Banco Central, se llevaron la liquidez del IES, pulverizaron al Ecuador. Creer que cuando los ingresos se reducen en 45%, no va a haber que ajustar ese sector público, es estar loco, es no entender, no economía, aritmética. No hay el dinero, hay que reducir el tamaño de ese sector, no hay otra opción. Lo lamentable es que este es un tumor que se está expulsando él solo, porque no es que ha habido una decisión de recortarlo, es que él se recorta porque no hay dinero, cuando lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo en forma activa es reducirlo. Hoy el gobierno es un sujeto pasivo. Ante la crisis no tiene el dinero y se reduce el Estado. Economista. Pero no se adelantó a esto. Economista, frente a esta situación. Pero hay que hacerlo. Frente a esta situación que usted menciona, ¿qué hace falta hacer entonces? Hace falta ir más allá. No tiene por qué el Estado ser banquero con el Banco del Pacífico. No tiene el Estado por qué ser empresario refinando combustibles, cuando ese combustible de la refinería es más caro que el importado. No tiene el Estado que meterse a ser empresario. Hay que recortar instituciones que tienen burocracia no para ayudar, sino para estorbar al sector productivo, que es el que paga los impuestos. Entonces, el Ecuador tiene que entender que este es el momento de unificarse para ir a una economía libre. Un país requete comunista como la China, con un sistema político perverso, malévolo. Sin embargo, en lo económico, adoptó, para el éxito que ha tenido en lo económico, adoptó una economía libre. ¿Qué país
que no haya tenido una economía libre, con flexibilidad laboral, que no tenga todos los obstáculos al comercio exterior, todos los impedimentos que en el Ecuador ha existido, la falta de acuerdos comerciales. ¿Qué economía que tenga subsidios enormes como el subsidio a los combustibles ha producido riqueza en el mundo? ¿Cuál? Eso no existe. Entonces es el momento de entender que lo que falta es tomar la decisión de unirnos los ecuatorianos para emprender un camino que toma décadas, como le ha tomado 50 años a la China llegar a donde está, como le tomó más de 30 años a Chile llegar donde ha llegado hoy, con un proceso de sostener políticas económicas sensatas y no manosearlas con populismo y no manosearlas con intencionalidad política o electoral. Lo que usted nos sugiere entonces de forma general es que el sector privado tenga una mayor participación en la economía y el sector productivo nacional. Es obvio, ¿cuál es el sector que produce y paga los impuestos? ¿El sector estatal? Dame. Se le regaló en la época en que fui ministro de Finanzas, se le regaló un avión. Fue motivo de un escándalo. Luego se le regaló un Boeing 737 nuevos, todos aviones nuevos. Se estrelló en Cuenca. Luego se le regaló un 727 también de paquete nuevo que se estrelló en Bogotá. Bueno, ¿y cuándo ha dejado dinero? ¿En qué gobierno ha dejado dinero? ¿Por qué tiene que el Estado, las aerolíneas estatales, Iberia, aerolíneas argentinas, son modelos de utilidad? ¿Cuándo se va a entender que el Estado debe ser fuerte, pero pequeño? Debe servir para hacer lo que el sector privado no puede hacer. No para hacer mal lo que el sector privado puede hacer mucho mejor. Muchas gracias por su punto de vista y comentarios en torno al tema económico y político que vive el país, economista. Gracias a usted. Muy gentil. Agradecemos al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de Ecuador, por ofrecernos su punto de vista en torno a los temas políticos y económicos que atraviesa el país. 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Siete de la mañana, 26 minutos. Ecuador ha perdido 209 millones de dólares diarios desde que inició la emergencia sanitaria. El COE Nacional activará nuevos sectores productivos durante la próxima semana. Es una decisión que definitivamente urge. El sector productivo no aguantará más si no se logra su reactivación progresiva. Más de 200 millones de dólares diarios en pérdidas determinan un total de 11.722 millones. Dejando de lado las cifras y hablando en conceptos, se afirma que es casi una economía de guerra. Regresando a las cifras, en cambio, el desglose es el siguiente: 6.498 millones de dólares en comercio, 2.587 millones en servicios, 1.872 millones en manufacturas y 405 millones en agricultura, ganadería y pesca. Un impacto que algo se redujo precisamente cuando varios sectores pudieron reactivarse a través de proyectos piloto. El incremento en ventas fueron de 425 millones de dólares de comercio electrónico. Los 412 proyectos aprobados por el COE Nacional no han tenido inconvenientes, motivo por el cual más sectores serán reactivados. El sector automotriz, justamente en lo que tiene que ver ensamblaje de vehículos, fabricación y reencauche de neumáticos, servicios de mantenimiento. Pero serán con base a determinaciones técnicas en salud. Es por ello que las autoridades de ese ministerio son fundamentales al momento de que un cantón plantee el cambio de color dentro del semáforo de emergencia sanitaria. Para entregar, al igual que hizo también el ministro, pruebas rápidas para que se haga un tamizaje en la población. Es que si bien deben ser acciones urgentes, también deben ser acciones seguras que garanticen la salud ciudadana. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 28 minutos, y Guayaquil cambió de color de semáforo de rojo a amarillo. Ayer hubo gran presencia de comerciantes y ciudadanos en las calles, pero no todos tomaron las medidas de bioseguridad y distanciamiento. Veamos. Aunque muchos decían que Guayaquil hace ya rato que no estaba en rojo, este miércoles se hizo oficial.
Primer día del semáforo en amarillo. La gente estaba, por supuesto, en la calle, pues dicen, hay que trabajar. Estamos haciendo ya la limpieza para todos los 68 socios para poder trabajar dignamente como se merecen los clientes. Pero la alcaldesa ha sido muy clara. Este regreso es progresivo y con medidas de bioseguridad. El llamado es a la corresponsabilidad. De todos y cada uno de nosotros depende que nos quedemos en semáforo amarillo y que poco a poco vayamos pensando en el verde o que regresemos al rojo. Los locales comerciales en el sector de la Bahía no quisieron perder ni un minuto más, pues a partir de este miércoles ya pueden recibir clientes, pero hasta en un 30% de capacidad. Precautelar que esto se cumpla fue el motivo de operativos de justicia y vigilancia, aunque por momentos este era el panorama. Las personas que tuvieron sus locales cerrados por clausura puedan reabrirlos y el municipio ha decidido, esta ciudad ha decidido no cobrar esa multa. Lo mismo ocurrió en centros comerciales, donde al interior se tomaban las medidas de bioseguridad, pero en los exteriores la cantidad de personas imposibilitaba tomar distancia necesaria. La gente maleducada no respeta el distanciamiento de 2 metros. Yo vengo discutiendo desde allá, vea. En Guayaquil el toque de queda pasa a ser de 21 horas a 5 horas. La actividad comercial será de 10 a 19 horas. Las ventanillas municipales atenderán de 9 a 13 horas. La Metrovía operará de 6 a 20 horas con 30% de capacidad, al igual que los buses urbanos. Además, la circulación vehicular será 2 veces por semana, según el último dígito de placa. Hemos optimizado de 100 rutas aproximadamente, hemos pasado a 57 rutas. Tener mayores frecuencias de buses en las horas pico de la mañana y de la tarde. Sin embargo, en redes sociales se daba cuenta que no en todos los buses urbanos se respetaba el porcentaje de ocupación ni la distancia. La gente no toma conciencia y sigue mucho aglomeramiento de gente. El centro comercial del terminal terrestre de Guayaquil entrará en operaciones a partir de este viernes. El terminal se encuentra sin operar en cuanto a buses. Los buses no están entrando ni saliendo, sin embargo se reactiva la atención en el centro comercial. La ciudadanía está en la obligación de usar mascarilla y se mantiene prohibida la apertura de parques, malecones, cines y centros de entretenimiento. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y el cantón Aguarico en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, es el primer jurisdicción en pasar a semáforo verde. Los ciudadanos tomaron la medida con cautela, pues según el alcalde Juan Carlos Orellana, solo un 15% de la población salió de sus hogares en el primer día de la medida. Este 19 de mayo, Aguarico, en la provincia de Orellana, amaneció en verde, luego de 60 días de aislamiento. La decisión, según el alcalde Juan Carlos Orellana, fue tomada de forma técnica y política. Nos hemos mantenido con una estadística 0 contagio. El cantón amazónico, con 11.480 kilómetros de extensión, tiene 6.000 habitantes, quienes ven con expectativa poder retomar sus actividades cotidianas. Oportunidad de salir a vender, por ejemplo, en las chozas, que nosotros sabíamos vender las comidas típicas. Según el alcalde, la nueva normalidad exige respetar concienzudamente las normas. Solo el 70% del personal puede trabajar de forma presencial. Los comercios manejan un aforo del 50% de su capacidad, al igual que el transporte. Los comercios procedieron a abrir sus negocios. No permitimos que entren, en grupos, sino que vaya 1 o 2 por familia. A los niños los tenemos todavía en confinamiento. No les permitimos que anden por los lugares públicos. A los adultos mayores, solamente se le permite a las personas de 18 a 40 años. La policía aporta al control en esta fase, mientras el municipio hace la entrega de mascarillas de forma gratuita. Que las personas pongan en conciencia y realicen el distanciamiento, utilicen las mascarillas. Comercios, instituciones públicas y privadas, tiendas, mercados empezaron a atender de forma paulatina, entre un 50 y 70%, mientras los restaurantes solo entregan a domicilio. Y la ciudadanía está comenzando a mantener el distanciamiento, han comenzado a salir de a poco. Habrá un 15% de la ciudadanía que está saliendo porque también está atemorizado. Y eso hace que exista un orden, exista un control. Los controles también son estrictos, según el burgomaestre, para el ingreso de personas al cantón. Sin embargo, está consciente de que se pueden producir contagios. En este caso, se cuenta con un plan de aislamiento. Al Ministerio de Salud, a la policía, a los bomberos, hacer un acercamiento, una investigación que se hace. Se levanta una ficha de investigación, se le toma los signos y de ahí el médico que asiste dentro del grupo, él ordena que se le haga un aislamiento a toda la familia.
Mantenerse en semáforo verde requiere compromiso ciudadano, explica la autoridad, y asegura que si fuera necesario se retomarían las restricciones. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana, 34 minutos, y a partir del próximo lunes el gobierno nacional pondrá en marcha el programa Reactívate Ecuador. Para esta iniciativa se cuenta con más de 1.150 millones de dólares que servirán para ayudar a los sectores productivos del país. Estas líneas de crédito generarán interés en las empresas turísticas que esperan agilidad en la entrega de recursos económicos. El Ejecutivo está enfocado en reactivar la producción y la economía del país, seriamente afectada por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Superan cualquier catástrofe natural o cualquier catástrofe que el país se haya enfrentado en el pasado. Por ello ya se tienen los recursos económicos que servirán para otorgar líneas de crédito que permitan oxigenar a los sectores productivos. Son más de 1.150 millones de dólares los que se invertirán a través del programa Reactívate Ecuador. El 24 de mayo ya podremos acceder a estos créditos que no tengan un sinnúmero de requisitos incluso, sino los requisitos básicos y necesarios. Estos créditos priorizarán las áreas más afectadas durante esta pandemia, como es la turística, por ejemplo. Hoteles, restaurantes, ha sido muy golpeado por la falta de movilidad, no solamente a nivel nacional del territorio ecuatoriano, sino también internacional. Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, lo único que espera es que esa agilidad y flexibilidad para acceder a los créditos se cumpla. No nos pongan términos que son incumplibles. CFN y Ban Ecuador dice que no haya sacado a nadie de su rol. Para dar paso a una reactivación, ellos necesitarían al menos 300 millones de dólares en un inicio. El turismo en Ecuador es pequeñas empresas, no hay empresas gigantes. No las hay, somos empresarios que hemos ido caminando al día a día, creciendo de a poco. Hasta antes de la emergencia, este sector generaba 166,000 plazas de empleo directo. Sus actividades como tal podrían adaptarse a la nueva normalidad a partir de octubre. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 36 minutos, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, se encuentra con nosotros esta mañana vía telefónica para conversar brevemente sobre la situación que enfrenta el sector agrícola ganadero en nuestro país frente a la emergencia sanitaria presente ya en el Ecuador. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Muy buenos días. Sí, aquí atentos a la entrevista. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias, ministro. Buenos días y bienvenido. Bueno, el gobierno nacional ha anunciado la entrega de créditos para el sector productivo que empezarán a entregarse desde el próximo lunes por un monto total de 1.150 millones de dólares para poder reactivar de a poco al sector productivo y económico del país. Según recientes cifras, se han registrado pérdidas económicas en el sector de la agricultura mayores a 405 millones de dólares. ¿Qué se está pensando o cuál es un poco el plan, el eje de acción o la política pública que se emprenderá en el sector agrícola ganadero para enfrentar el momento que estamos viviendo? Bueno, primero aquí hay que dividir las necesidades de liquidez inmediata de la continuación del acompañamiento productivo, técnico, con acceso a servicios financieros y no financieros que necesita el sector agropecuario, y que ya el presidente de la República en el mes de febrero, a inicios de mes, dispuso socializar la propuesta de política pública agropecuaria que este gobierno la ha trazado para los próximos 20 años. Es decir, hoy la necesidad de un floricultor, la necesidad de un palmicultor, de una extractora de aceite, de un avicultor, por ejemplo, son necesidades que necesitan cash, necesitan liquidez inmediata. El fomento de agroexportaciones no solo va vinculado a un apoyo económico, sino a una propuesta de política pública que está ya enmarcada en este instrumento que hemos venido desde el año pasado, incluso sobre mediados de año, socializando y armándola técnicamente con el apoyo de la FAO. Es decir, que de estos 1.150 millones anunciados por el presidente y con una instrumentación vía un fideicomiso, ahí se van a atender necesidades inmediatas. Por ejemplo, el sector floricultor necesita aproximadamente entre 15 y 20 millones de dólares para que pueda mantener su operación, para que pueda
poder sobrellevar esta caída abrupta en ventas que ha tenido. Esto estimamos que suceda hasta dentro de 8 meses a 1 año y medio, que es donde aproximadamente se estima que se vuelvan a recuperar ventas. Todo este periodo, entre 8 meses y 1 año y medio, hay necesidades de liquidez, de compra de insumos, de pago a proveedores, de pago a la mano de obra, de mantenimiento de la plantación, y es necesario poderles dar una alternativa. El presidente dispuso esta propuesta de política pública agropecuaria y esto tiene una serie de herramientas de intervención para el sector agropecuario: incentivo a las agroexportaciones, acceso a servicios diferenciados en términos de crédito, por ejemplo, el acceso a riego con un fideicomiso de tasa para que la tasa disminuya, con mejores plazos de repago del crédito, mejores tiempos de gracia. Entonces, hay aquí dividir las cosas nos va a dar mucho orden. Hay evidentemente una priorización del sector. Hay unos que tienen un mayor impacto en sus necesidades de liquidez. Ajá. Otros, como el caso de ciertas agroexportaciones, que han visto irrumpida su cadena de pagos por problemas logísticos en diferentes puertos internacionales, pues ya se han ido restableciendo poco a poco y sus necesidades pues son menores que las de otros sectores. Ministro, dentro del ámbito agrícola del país, ¿qué sectores puntualmente o qué áreas han sido las más afectadas durante esta época de confinamiento, de paralización productiva que ha vivido el país? Ya ha mencionado usted al sector florícola, pero ¿qué otros sectores han sido también fuertemente golpeados? Sí, es importante la pregunta porque aquí hay diferentes escenarios. Primero, quiero decirle que en general el sector agropecuario es bastante resiliente, con excepción de las flores. Por ejemplo, cadena palmicultora, cadena del aceite de palma tiene dificultades en el movimiento de sus inventarios, porque también depender de un solo mercado, en este caso de Colombia, impacta directamente en la dinámica, digamos, del flujo de ventas. Esto, además del sector florícola, también está impactado. La cadena de proteína también ha visto una baja considerable en sus ventas. Recordemos que la cadena de proteína, pollo, cerdo, maíz, tiene un problema que al tener una pandemia, al tener presión económica, las familias pues cambian ciertos volúmenes de consumo en su dieta normal. Por ejemplo, sector arrocero es un sector que está con un 2019 con recuperaciones en ventas, con recuperaciones en precios. 2020 va a tener buenos precios. Entonces hay que tratarlas de forma diferente. Aquí también tenemos el sector de la industria sucroalcoholera, es decir, la producción de caña de azúcar destinada para este producto y también para la producción de etanol anhidro, que ya venía con problemas y que ahora pues necesita también apoyo. En fin, hay algunos productos que hay que irlos tratando diferentes y hay que ir separando estas necesidades de liquidez inmediata con continuar apoyándolos en resolver sus problemas, que en algunos casos son estructurales y que el presidente de la República pues ha dispuesto esta muy buena política pública para todos ellos y que va a permitir trascender a un ministro o trascender a un gobierno. Ministro, ¿es correcta esta cifra, esta valoración que se ha hecho pública el día de ayer por parte del viceministro de Producción y Comercio Exterior de $405 millones de impacto para el sector agrícola, agropecuario en el país a causa del COVID-19? Sí, realmente son correctas las cifras. Aquí están incluidos las agroexportaciones también, disminución también en los volúmenes de venta, inclusive por conceptos de precio también, es decir, se ha impactado volumen y precios en algunas cadenas. Algunos productos, por ejemplo, como el caso del cacao, inicialmente en la caída del precio del petróleo, como este es un commodity, también arrastra a otros commodities a la baja, pero productos como el cacao rebotaron bastante rápido, eso tomó algunas semanas y se volvieron a establecer en precios relativamente normales. Es decir, sí hay una afectación importante, sin embargo, como lo dije, este es un sector bastante resiliente, es un sector que se puede recuperar y que hoy demuestra que no solo que garantiza el abastecimiento de alimentos de toda la población, sino que es mandatorio que el país
tenga un impulso hacia la agroexportación de manera más eficaz. Y en ese sentido, todo el gabinete económico está consciente de ello. Ya en la ley de crecimiento económico se venían dando cosas importantes que están en reglamento y pronto se las dará a conocer, como el caso del impuesto único agropecuario, que tiene un espíritu de formalización, no de recaudación, sino más bien formalizar a nuestros productores para poderlos servir mejor. También la simplificación del impuesto único bananero, también la disminución en los impuestos a los consumos especiales cuando priorizamos la compra local, y ahora necesitamos activar mecanismos de evacuación de contingentes para el caso del azúcar, para el caso del aceite de palma, para el caso de inclusive la proteína animal. Por ejemplo, nunca hemos exportado pollo congelado, y en Medio Oriente hay nichos de mercado, pero para esto tenemos que activar mecanismos de incentivo a las exportaciones que estamos conscientes de que es una gran necesidad, que ya están incluidas en la propuesta de política pública agropecuaria y que por el marco de esta pandemia pues es necesario activarlos de forma inmediata. De acuerdo, ministro, estamos cerrando ya esta entrevista. Quisiera un comentario de su parte muy breve y puntual sobre cuáles son las expectativas ahora que ya varios cantones del país están reactivándose parcialmente en sus actividades, entre ellas la ciudad de Guayaquil, que desde el día de ayer ya ha pasado de color rojo a amarillo, y de una u otra forma también las actividades se empiezan a retomar, aunque parcialmente se están retomando. ¿Esto en qué medida puede favorecer para reactivar también al sector agrícola, ganadero, agropecuario? Bueno, evidentemente el país necesita pronto abrir sus negocios, sus comercios para mantener viva su economía, y en el caso agropecuario, pues esto nos alegra porque quiere decir que se abre una tienda, que un comerciante, por ejemplo, de un comercio mayorista que es de la sierra, pues pueda abrir su local en el comercio mayorista, por ejemplo, en el terminal de transferencia de víveres, que ya no exista ese temor por parte de transportistas de bajar a diferentes zonas, etcétera. Yo creo que hemos actuado en las primeras semanas bastante rápido, activando corredores logísticos, dándole las debidas protecciones a los transportistas, a los comerciantes, a los agricultores, y vemos con mucho optimismo que hoy está, por ejemplo, un camión de cerveza también no solo transportando y distribuyendo cerveza, sino adicionalmente llevando papas, llevando tomates, llevando zanahorias, y vemos a una agricultura familiar campesina con una asociación de pequeños productores comercializando directamente a domicilio. Vemos a este mismo segmento de productores pequeños entendiéndose y negociando con las cadenas de servicio a domicilio, las empresas que dan este servicio, es decir, comercio más directo. Hoy es importante que el sector agropecuario, que el productor pequeño, inclusive por muy pequeño que sea, se fortalezca su asociación, pueda encontrarse directamente con el consumidor, o al menos disminuir la cadena de intermediación. Vemos que es necesario que los supermercados pues abran sus puertas a los pequeños productores organizados que cumplan estándares de calidad, y que esto conlleve un impacto positivo en ambos bolsillos, es decir, la del productor y la del consumidor. Todos juntos vamos a salir de esta crisis adelante. Gracias, ministro, por la información compartida. Buen día. Muchas gracias, buen día. Agradecemos al ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, por la información compartida sobre las políticas y las decisiones que de manera general se tomarán en este sector para enfrentar el tema de la pandemia y también la reactivación progresiva en esta área en beneficio del país. 7 de la mañana, 48 minutos. Nueva pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 52 minutos. El doctor Jorge Machado, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, se encuentra con nosotros para conversar en estos minutos sobre el trabajo que se cumplen en las notarías desde el pasado 11 de mayo, una vez que se restablecieron sus servicios por disposición también del Consejo Nacional de la Judicatura. Buenos días, doctor Machado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Fabricio. Un gusto dialogar con usted, con los audientes, y realmente debo comunicar que a partir del 11 de mayo
Evidentemente las notarías entraron a prestar el servicio en forma total, con todas las facultades, regulados eso sí en cuanto al régimen de la jornada, una jornada de medio tiempo, con la presencia mediante cita previa que evite la aglomeración de usuarios de las notarías. Desgraciadamente, las circunstancias por las que atraviesa el país no ha permitido que las notarías puedan recuperar la prestación del servicio como se lo hacía antes de la pandemia. Las condiciones del servicio de las notarías ahora han cambiado debido a la situación que estamos viviendo como país, sin duda. Pero ¿es posible que estos servicios que se ofrecen a través de las notarías se pueda cumplir vía telemática? Tenemos un inconveniente, parece que hemos perdido la conexión. Vamos a retomar la conexión con el doctor Machado ya en pocos segundos. ¿Sí me confirman? ¿Sí me confirman? A ver, creo que ya hemos superado esta desconexión de la vía videoconferencia que manteníamos con el doctor Machado. Doctor Machado, la pregunta, ¿es posible que estos servicios que están ofreciendo las notarías del país se pueda realizar más bien vía telemática? ¿Es factible ello? Efectivamente, el Colegio de Notarios de Pichincha, con el propósito de evitar la posibilidad del contagio, impidiendo que las personas pudieran salir hacia las notarías a prestar sus servicios, para evitar esa circunstancia, sugirió al Consejo de la Judicatura que se implemente el servicio digital, es decir, vía telemática. El Consejo de la Judicatura, en concordancia con la Federación Ecuatoriana de Notarios, determinó que no había en la ley notarial una norma, una facultad que permitiera la utilización de servicios telemáticos, pese a que la ley notarial, a través del artículo 3, remite a otras leyes como la Ley de Comercio Electrónico, la Ley de Optimización del Servicio Público, que permite esta viabilidad. De todas maneras, el Consejo no permitió que pudiéramos prestar este servicio telemático. Ha sido enormemente beneficioso, pero ahora hay una norma que está por expedirse en donde permite justamente que el servicio notarial pueda habilitarse por vía telemática. Doctor Machado, ¿ustedes han tenido acercamiento con la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura para explicar esta situación y ver la posibilidad también de mantener el servicio de las notarías con esta posibilidad de atención vía telemática? Desgraciadamente, la señora presidenta del Consejo de la Judicatura no nos ha dado la oportunidad de dialogar con ella. Ella básicamente se ha reunido con el presidente de la Federación de Notarios, Homero López, quien es reticente a la utilización del sistema telemático sin ningún argumento sólido que permitiera sustentar su posición. Entonces, apelando a la apertura, a la política de apertura que tiene la presidencia del Consejo de la Judicatura, he presentado un oficio en que ofrecemos todos nuestros adelantos, nuestro estudio, para propiciar justamente la prestación del servicio telemático, cuanto más que la Ley de Apoyo Humanitario, en la disposición transitoria 12ª, y autoriza la utilización de este sistema y obliga al Consejo de la Judicatura a dictar un reglamento para la implementación del servicio notarial digital que no sustituirá al servicio físico. Es una herramienta adicional que dependerá del notario utilizarle cuando los usuarios lo requieran utilizar vía telemática. Doctor Machado, no hay ningún impedimento de tipo legal para llevar a cabo un servicio telemático y tampoco hay diferencia en el servicio telemático del presencial en cuanto a la calidad, me refiero. No hay ninguna diferencia porque la audiencia de otorgamiento de la escritura en forma presencial es física o telemática. Lo que está sucediendo ahora en esta entrevista es vía telemática. Así es. No puede negarse que esta entrevista no haya sucedido. Es decir, hay todos los implementos, hay la firma electrónica, el notario puede expresar, puede identificar
puede tomar las seguridades que considere apropiadas para generar la seguridad jurídica del documento. Y si no las encuentra, igual que en el documento físico, el notario no da el servicio porque no genera la seguridad jurídica que se espera del documento. Entonces no hay ningún impedimento, ninguna traba, excepto el vacío que decía el Consejo de la Judicatura de que no había norma legal, que ahora al sancionar la ley de apoyo humanitario ya estaría la norma legal permitiendo, habilitando para que el servicio notarial se lo preste en forma virtual. De acuerdo, doctor Machado. Bueno, mientras no haya una decisión que cambie estas condiciones del servicio por parte de la Judicatura, el servicio tendrá que continuar de manera presencial, física. Frente a esta realidad, ¿cuáles son las recomendaciones que usted, como presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, puede ofrecer a la ciudadanía que necesita realizar trámites en las notarías? En primer lugar, que las notarías están abiertas y están a disposición de los usuarios. Lo único que tienen que hacer es seguir un protocolo de solicitar el servicio vía telemática, remitir los documentos por correo electrónico. Una vez que estén preparados los documentos, que hayan sido puestos en conocimiento de las partes, se fija un día y hora para poder recibir en forma presencial física en la notaría para el otorgamiento de la escritura. Es decir, fluye el trabajo, pero desde luego va a estar con cierto entorpecimiento por las citas que debe el notario organizar, ya que no puede tener a todos los usuarios en el mismo momento. ¿Qué tipo de servicios se están ofreciendo en la notaría, doctor? ¿En las notarías? ¿Perdón? ¿Qué tipo de servicios se están ofreciendo en las notarías? Absolutamente todos. Todos los servicios del notario está investido de todas las facultades previstas en la ley notarial y en las otras leyes, de tal manera que no hay ninguna limitación a la prestación del servicio notarial. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Jorge Machado, por la información compartida. Gracias a usted. Gracias, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos al doctor Jorge Machado, presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, por ofrecernos información relacionada al servicio que están cumpliendo actualmente las notarías del país y sobre todo en la provincia del Pichincha, de acuerdo a las disposiciones del Consejo Nacional de la Judicatura. Son las 8 de la mañana en punto. ¿Sí me confirman? Este momento ya terminamos esta primera parte de Telediario. Agradecemos a todos su compañía. De inmediato, Sofía Montoya con más información en Telediario. Sigan con nosotros. Como siempre es un placer acompañarles, amigos y amigas de todo el país. Estamos empezando este segundo bloque informativo en Telediario con las noticias de Ecuador y del mundo. Les contamos que el presidente Lenín Moreno anunció la eliminación de la Secretaría Anticorrupción luego de que la fiscal del Estado, mediante una carta enviada al jefe de Estado, días atrás le asegurara que interfiere en su trabajo. El presidente además recalcó el compromiso de su gobierno de luchar contra la corrupción en el país. De inmediato, un resumen de su intervención en cadena nacional la noche de ayer. En cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la eliminación de la Secretaría Anticorrupción. Explicó que la institución realizó un buen trabajo y que su cierre se debe al pedido de varias funciones del Estado.
Desde su creación, esta oficina ha hecho un buen trabajo en prevención de decenas de casos de corrupción que por su misma acción no llegaron a ocurrir. También coordinó con Contraloría y Fiscalía el acceso a informaciones que permitieron sentencias y procesos penales que aún siguen en Fiscalía. Sin embargo, soy hombre de diálogo y consensos. Y si hay alguna duda de que esta Secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción, señora fiscal, señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción. El jefe de Estado mostró su confianza en la labor de la Fiscalía y la función judicial. Espera que las investigaciones de todos los implicados en actos irregulares, como el del asesor del asambleísta Daniel Mendoza, permitan determinar responsabilidades. Señora Fiscal General, lo he dicho siempre, investigue y acuse con toda libertad a quien deba acusar. Señores jueces, igual, lo he dicho siempre, juzguen con independencia y decidan lo que la ley y su conciencia les dicten. Lo he dicho siempre, caiga quien caiga, caiga quien caiga. Resaltó el trabajo del Ejecutivo para combatir los actos de corrupción, más aún en época de emergencia sanitaria, y recordó los alcances del Decreto 1033 que mejora la adquisición de insumos médicos. El decreto quita de 700 manos la compra de insumos y medicinas, estableciendo un proceso de compra unificada. Esto permitirá conocer el recorrido exacto de los medicamentos desde su prescripción hasta cuando los utilice el paciente. Al tiempo de hacer una invitación a las autoridades de las instituciones involucradas en los procesos de compras públicas para crear un sistema que impida los actos ilícitos. Invito a la Comisión Anticorrupción a que acompañe en este proceso. A Silvana Vallejo, directora del Servicio de Compras Públicas, para establecer un sistema eficiente y transparente, que nunca más miremos con indignación el sobreprecio en insumos o medicamentos que tienen como propósito salvar vidas. Por último, llamó al Poder Legislativo para que den trámite a las propuestas de ley presentadas y que mejorarían las acciones para acabar con los actos de corrupción. Insistimos ante la Asamblea Nacional en esos proyectos que enviamos para la ley de extinción de dominio y la creación de jueces penales anticorrupción. Además, apoyamos la propuesta de que la Contraloría General se transforme en un tribunal de cuentas. Y acordamos que será el señor Procurador General del Estado quien junte todas nuestras iniciativas y así facilitemos tanto la condena de los corruptos como la repatriación del dinero. Carlos Flores, Ecuador TV. 8 de la mañana con 5 minutos y se formalizó mediante decreto ejecutivo número 1054 el nuevo mecanismo de comercialización de hidrocarburos. De acuerdo a la disposición transitoria cuarta del documento oficial, desde el próximo 1 de julio se aplica el sistema de bandas de precios para el diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol. De ahora en adelante, los precios de los combustibles se ajustarán a los valores del mercado internacional. Mediante decreto ejecutivo 1054, el gobierno oficializó este nuevo mecanismo de comercialización de hidrocarburos que fue anunciado por el presidente Moreno en cadena nacional de radio y televisión. El documento dispone a Petroecuador que elabore una metodología para el cálculo de precios de los combustibles diésel 2, diésel premium, gasolina extra y gasolina extra con etanol para el sector automotriz en terminales y depósitos, al igual que para los sectores pesquero, camaronero y atunero. El decreto ejecutivo establece para el momento los siguientes precios de venta al público en despachadoras: diésel 2 y diésel premium a $1 el galón. Para gasolina extra y gasolina extra con etanol, $1.70. En gasolineras de Quito, los precios expuestos al público del galón de gasolina extra varían entre $1.70 y $1.75. Claro, hay gasolineras todavía que tienen el mismo valor. Por eso todavía no se sabe cuándo bajaron el combustible o cuándo van a bajar el combustible. La disposición transitoria cuarta del decreto ejecutivo 1054 dispone que desde el próximo 1 de julio del presente año se aplique el sistema de bandas de precios. Quiere decir que cada estación de servicio, cada actor del comercio de combustibles, cada compañía comercializadora tiene la libertad de moverse dentro de este rango de 5%. No hay que preocuparse de las subidas y las alzas abruptas, exageradas. No. En las condiciones de mercado actual, el precio se va a mantener bajo. Es decir,
estas fluctuaciones del mercado del 5% están acordes con cuál va a ser el comportamiento del crudo referencial. El decreto ejecutivo dispone a los ministerios de Energía y de Economía presentar semestralmente al presidente Moreno un informe respecto a la aplicación del sistema de banda de precios. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y precisamente mediante el decreto ejecutivo 1053 se oficializó el reglamento general a la Ley Orgánica del Sector Público en lo referente a las jornadas especiales. Se solicitó incorporar en el artículo 25 lo siguiente: por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad por un periodo no mayor a 6 meses renovables por 6 meses más por una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida previa autorización del Ministerio de Trabajo hasta un límite no menor a 30 horas semanales. Si se determinare la relación de prestación de servicios, las indemnizaciones y bonificaciones se calcularán sobre la última remuneración recibida antes del ajuste de la jornada. De igual manera, mientras dure la reducción, las aportaciones a la seguridad social que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre 8 horas diarias de trabajo. Les contamos, las empresas públicas que entran en proceso de liquidación tienen 60 días para concluir con su cierre. Las autoridades garantizan una liquidación justa para sus empleados, mientras ya anuncian avances en las gestiones para TAME, empresa de ferrocarriles y los medios públicos de comunicación. En rueda de prensa virtual, las autoridades dieron a conocer que la liquidación de las 7 empresas públicas y de la aerolínea TAME obedece a las pérdidas que éstas han registrado durante los últimos años. El presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, dio a conocer las acciones que se tomarán para los medios públicos de comunicación. Medios públicos, EP, ha recibido desde el año 2013 al año 2019 cerca de 184 millones de dólares, sin que logre tener una rentabilidad en ninguno de estos años, con una altísima dependencia de los contratos provenientes del propio Estado y principalmente del Ministerio de Educación. Sin embargo, hay otro aspecto que es el medio público como tal y la información pública, que es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado. En ese sentido, en esta fase de 60 días, repito nuevamente, se evaluará la directriz que hemos tenido inicialmente del señor presidente y el señor vicepresidente, es que se mantenga un canal de televisión público, una radio pública y un medio impreso de carácter público. El medio público, radio, televisión o prensa pasarán a ser administradas seguramente por la Secretaría General de Comunicación con una perspectiva no de propaganda, sino de información. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas indicó que la venta de TAME llega en un momento en que la situación de las empresas aeronáuticas enfrenta una crisis por el coronavirus. Que bordea más o menos lo que dijo Gabriel, 320, 330 millones de dólares. Están divididos principalmente en acreedores públicos, que es el propio Estado ecuatoriano. El principal acreedor es Petroecuador por suministro de combustibles. Está también el Ministerio de Finanzas, que hizo un préstamo de aproximadamente 60 millones de dólares. Hay un multilateral con el BID de cerca de 30 millones de dólares. De ayer se recibió la renuncia del gerente general de TAME, el señor Miguel Reyes. Se va a designar de manera subrogante al doctor Esteban Riofrío como gerente subrogante de la institución. En relación a la empresa de ferrocarriles del Ecuador, acotó. Había la particularidad de que una compañía extranjera estaba interesada en una alianza público-privada que podría ejecutarse sin necesidad de mantener la empresa pública. Podemos generar esta alianza público-privada o una concesión con una empresa con la que ya se ha venido trabajando y que tiene un interés muy cierto. Sobre la desvinculación de los empleados y liquidaciones, aclaran. Depende de cada una de las empresas públicas. Hay empresas públicas que tienen recursos y que va a ser de alguna manera de la propia autogestión el pago de liquidaciones. Hay otras que en esta fase de 60 días tenemos que monetizar de alguna manera, o por decirlo así, los activos. Y en otros casos sí, no hay recursos dentro de las empresas y en ese caso estamos conversando con el Ministerio de Finanzas. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 8 de la mañana con 12 minutos. El Ecuador ha perdido 209 millones de dólares diarios desde que inició la emergencia sanitaria. El COE Nacional activará nuevos sectores productivos durante la próxima semana.
es una decisión que definitivamente urge. El sector productivo no aguantará más si no se logra su reactivación progresiva. Más de 200 millones de dólares diarios en pérdidas determinan un total de 11.722 millones. Dejando de lado las cifras y hablando en conceptos, se afirma que es casi una economía de guerra. Regresando a las cifras, en cambio, el desglose es el siguiente: 6.498 millones de dólares en comercio, 2.587 millones en servicios, 1.872 millones en manufacturas y 405 millones en agricultura, ganadería y pesca. Un impacto que algo se redujo precisamente cuando varios sectores pudieron reactivarse a través de proyectos piloto. El incremento en ventas fueron de 425 millones de dólares de comercio electrónico. Los 412 proyectos aprobados por el COE nacional no han tenido inconvenientes, motivo por el cual más sectores serán reactivados. El sector automotriz, justamente en lo que tiene que ver ensamblaje de vehículos, fabricación y recauche de neumáticos, servicios de mantenimiento. Pero serán con base a determinaciones técnicas en salud. Es por ello que las autoridades de ese ministerio son fundamentales al momento de que un cantón plantee el cambio de color dentro del semáforo de emergencia sanitaria. Para entregar, al igual que hizo también el ministro, pruebas rápidas para que se haga un avisaje en la población. Es que si bien deben ser acciones urgentes, también deben ser acciones seguras que garanticen la salud ciudadana. Alex Llanos, Ecuador TV. En octubre de 2019, el gobierno debió superar una difícil prueba. La protesta por el anuncio de eliminación a los subsidios de los combustibles derivó en más de 10 días de una convulsión social violenta que alteró el ritmo económico del país. El régimen denunció intentos desestabilizadores. La primera quincena de octubre quedó grabada en la historia del país como la época donde la democracia y su institucionalidad se pusieron a prueba. Los 13 días del paro nacional tuvieron su comienzo cuando a inicios del mes de octubre el presidente Moreno comunicó al país que se liberará el precio de los combustibles. Para el 3 de octubre, Ecuador despertó sin movilización de transporte público e interprovincial. Me ha tocado caminar un montón, tengo que llegar a las 8 y me voy al norte. Días después, ya se anticiparon negociaciones que permitirían manejar de una mejor manera la preocupación de los transportistas respecto a los costos de operación. Se descartó elevar el precio de los pasajes a cambio de acordar mecanismos de compensación. La transportación suspendió la medida de hecho. De nuestra parte, se termina la medida de hecho. Pese al cese del paro de los transportistas, las protestas continuaron. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, tomó la posta en la movilización a la cual se sumaron trabajadores, estudiantes, activistas, entre otros sectores. Su demanda apuntó a la eliminación del decreto 883. Las protestas se convirtieron en otra cosa. Hubo saqueos y una violencia jamás antes vista. Hay muchas señas que son muestras que hubo un plan orquestado. Ciudadanos, periodistas e inclusive la propia fuerza pública fue objeto de agresiones, vejámenes y vulneración de sus derechos. A mi otra compañera nos empezaron a topar los senos, nos empezaron a topar las partes íntimas, indicando de que nos querían violar y nos querían matar. Ante este panorama y ante la violencia y amenaza de un intento de golpe de Estado, el gobierno tomó la decisión estratégica de trasladar la sede del Ejecutivo a la ciudad de Guayaquil. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. Durante todos los días de protesta, se reportó la toma de 11 campos petroleros y 137 millones de dólares en pérdidas para el sector. Con la intención de poner fin a las protestas que generaron cierre de negocios, interrupción de las actividades académicas y en una muestra de diálogo y apertura, se concretó una reunión entre la CONAIE y el régimen, misma que estuvo mediada por la ONU y la Iglesia Católica. Después de conseguir la eliminación del decreto 883, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, pidió a sus compañeros de las 14 nacionalidades y 18 pueblos volver a sus territorios. A los 13 días del paro, el país dejó de percibir más de 1.600 millones de dólares. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo. Varias leyes económicas se enviaron a la Asamblea para cubrir parte del déficit fiscal. La focalización a los subsidios está cada vez más cerca que lejos.
Estamos en la recta final. Las secuelas del paro se sienten todavía con sus rezagos en el ámbito económico, herencia de días de violencia que amenazó la estabilidad política. Javier Ceballos, Ecuador TV. Volvemos. Guayaquil cambió de color de semáforo de rojo a amarillo. Ayer hubo gran presencia de comerciantes y ciudadanos en las calles, pero no todos tomaron las medidas de bioseguridad y distanciamiento. Aunque muchos decían que Guayaquil hace ya rato que no estaba en rojo, este miércoles se hizo oficial. Primer día del semáforo en amarillo. La gente estaba, por supuesto, en la calle, pues dicen, hay que trabajar. Estamos haciendo ya la limpieza para todos los 68 socios, para poder trabajar dignamente como se merecen los clientes. Pero la alcaldesa ha sido muy clara. Este regreso es progresivo y con medidas de bioseguridad. El llamado es a la corresponsabilidad. De todos y cada uno de nosotros depende que nos quedemos en semáforo amarillo y que poco a poco vayamos pensando en el verde o que regresemos al rojo. Los locales comerciales en el sector de la Bahía no quisieron perder ni un minuto más, pues a partir de este miércoles ya pueden recibir clientes, pero hasta en un 30% de capacidad. Precautelar que esto se cumpla fue el motivo de operativos de justicia y vigilancia, aunque por momentos este era el panorama. Las personas que tuvieron sus locales cerrados por clausura puedan reabrirlos y el municipio ha decidido, esta ciudad ha decidido no cobrar esa multa. Lo mismo ocurrió en centros comerciales, donde al interior se tomaban las medidas de bioseguridad, pero en los exteriores la cantidad de personas imposibilitaba tomar distancia necesaria. La gente maleducada no respeta el distanciamiento de 2 metros. Yo vengo discutiendo desde allá, vea. En Guayaquil el toque de queda pasa a ser de 21 horas a 5 horas. La actividad comercial será de 10 a 19 horas. Las ventanillas municipales atenderán de 9 a 13 horas. La Metrovía operará de 6 a 20 horas con 30% de capacidad, al igual que los buses urbanos. Además, la circulación vehicular será 2 veces por semana, según el último dígito de placa. Hemos optimizado de 100 rutas, aproximadamente hemos pasado a 57 rutas. Tener mayores frecuencias de buses en las horas pico de la mañana y de la tarde. Sin embargo, en redes sociales se daba cuenta que no en todos los buses urbanos se respetaba el porcentaje de ocupación ni la distancia. La gente no toma conciencia y sigue mucho aglomeramiento de gente. El centro comercial del terminal terrestre de Guayaquil entrará en operaciones a partir de este viernes. El terminal se encuentra sin operar en cuanto a buses. Los buses no están entrando ni saliendo, sin embargo se reactiva la atención en el centro comercial. La ciudadanía está en la obligación de usar mascarilla y se mantiene prohibida la apertura de parques, malecones, cines y centros de entretenimiento. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 8 de la mañana con 24 minutos. En Quito se reanudaron las actividades en 220 empresas de los sectores automotriz, maderero y textil. A esto se suman 30 obras que están en el plan piloto de construcción que autorizó el Comité de Operaciones de Emergencia para 7 ciudades del país. Bajo estrictas medidas de control y sanitaria se reactivó el sector automotriz en Quito. En este taller todos los vehículos de la policía que estaban parados porque requerían de mantenimiento o arreglo ingresaron de acuerdo a una cita previa. Antes del acceso a las áreas especializadas fueron desinfectados. Los conductores cumplieron con el uso de mascarilla, la toma de temperatura y la desinfección de las prendas de vestir. Los trabajadores están equipados con trajes de bioseguridad. Hay 220 empresas que este lunes se reactivaron de los sectores automotriz, maderero y textil. Eso significa más de 15.000 empleos, 15.000 trabajos que se están manteniendo. Las actividades permitidas deberán garantizar que las medidas ejecutadas minimicen la posibilidad de contagio entre trabajadores, proveedores y clientes, así como reducir el aforo. Además, tendrán que rediseñarse para que exista la distancia entre personas, el uso obligatorio de tapabocas y la señalética. En las próximas horas, al COE Metropolitano se presentarán los protocolos de bioseguridad y control del sector metalmecánico. El sector de la construcción fue el primero en reactivarse en el país. En Quito, según Abad, hay 30 obras operando. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aprobó el pasado 17 de mayo para que esta industria inicie sus labores en Alausí, en la provincia de Chimborazo, en Manta, Olmedo, Sucre, Portoviejo, en Manabí y en Daule, en la provincia del Guayas.
hemos revisado y autorizado proyectos piloto para el sector automotriz, para el sector textil, para el sector maderero en la ciudad de Quito. Hemos autorizado también el inicio de proyectos piloto de construcción en Puerto Viejo y Manta, el proyecto piloto de comercio de la Cámara de Comercio de Cuenca, todos estos enviados y autorizados por los respectivos COEs. Los locales que forman parte de la Cámara de Comercio de Cuenca abrieron sus puertas desde este lunes. Esta cuenta con 1.259 socios activos. Hace varios días el COE Nacional también dio paso al protocolo para las actividades mineras que fue presentado por el Ministerio del Ramo y el reinicio de las operaciones de producción, comercialización y las fábricas de velas en el país. Y los centros comerciales que se encuentran en las ciudades en semáforo amarillo podrán abrir sus puertas. En estos establecimientos se autorizó el funcionamiento de los patios de comida con las adecuaciones para el 30% de aforo permitido. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Mientras, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, constató la puesta en marcha del equipo especializado para la detección de anticuerpos de pacientes COVID-19 en el Hospital del Guasmo en Guayaquil. El sistema donado en comodato por Roche diagnostica si una persona es inmune al virus. El segundo mandatario recorrió el Hospital General del Guasmo Sur en Guayaquil para constatar la atención oportuna a pacientes y para verificar el funcionamiento de la nueva máquina de Roche. Según Osvaldo Rodríguez, gerente general de la multinacional, el sistema aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos consiste en una prueba serológica y se realiza 14 días después de confirmarse la infección mediante PCR. En efecto, ha sido nuestro esfuerzo el poder traer estos anticuerpos hacia el Ecuador en apenas 2 semanas. Y en efecto, hemos sido uno de los primeros países de Latinoamérica en empezar a correr estos anticuerpos. Que al momento, como ha visto, hemos instalado un equipo en el Hospital del Guasmo, pero también hay otros equipos que ya tenemos instalados en distintos hospitales de la red pública, como el Hospital Eugenio Espejo, el Vicente Corral Moscoso, en el hospital en Santa Elena, en Babahoyo, y así hay 9 hospitales que en esta semana ya se han empezado a beneficiar con tener estos anticuerpos. Su alta especificidad superior al 99.8% y una sensibilidad del 100% permite determinar de manera fiable si una persona infectada ha desarrollado anticuerpos. El vicepresidente de la República evidenció que el equipo donado por la farmacéutica tiene capacidad para procesar hasta 170 pruebas rápidas por hora. La herramienta COVAS-E es un inmunoanálisis en suero y plasma humano. Si tengo anticuerpos, significa que podría, ¿no es cierto? Como dice la palabra, podría tener menos riesgo, pero tampoco todavía puedo saber con seguridad, ¿sí? Si es que realmente tengo menos riesgo y si es que no me voy a infectar nuevamente. El equipo portátil que sirve para medir anticuerpos y evalúa la respuesta inmunitaria frente al virus fue instalado el fin de semana bajo la supervisión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Que sirve para realizar pruebas rápidas de anticuerpos. Tenemos suficientes pruebas y un equipo súper automatizado. Vamos a testear a las personas que ya han sufrido el contagio del virus y que se han recuperado. Muchas de estas van a ser asintomáticas, es decir, que no tienen ningún síntoma. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guate, recibió del alcalde de Quito 2 máquinas para el procesamiento de pruebas PCR que permitirán el diagnóstico temprano de pacientes con COVID-19. La entrega formal de los equipos para procesar pruebas PCR que hizo el alcalde de la capital ecuatoriana al presidente del Consejo Directivo del IES se realizó en los exteriores del Hospital del IES Quito Sur. Las máquinas tienen la capacidad de procesar 500 pruebas diarias, alrededor de 50 por hora. Hemos juntado todas las autoridades con ese objetivo de salvar vidas. Quiero aprovechar este segundo para pedirle a todos ustedes un enorme aplauso a los médicos que nos acompañan de este hospital. El alcalde destacó la importancia de un diagnóstico temprano del COVID-19 para evitar la saturación del sistema de salud de la ciudad de Quito.
Más del 83% de los casos de la provincia están siendo tratados aquí y se está tratando con éxito. Casi 1,000 pacientes fueron dados de alta de COVID-19 de esta unidad hospitalaria del IES desde que empezó la emergencia sanitaria. El gerente de la Casa de Salud dio a conocer el número de pacientes que actualmente son atendidos. Actualmente tenemos 426 personas ingresadas en nuestro hospital. Por medio de la tecnología y por medio del apoyo del municipio vamos a tener una herramienta más de diagnóstico, el cual nos va a ayudar a que nuestros procedimientos sean más dinámicos, la detección sea oportuna y nos ayude a no colapsar y a seguir firmes en esta emergencia. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y en Quito, las multas para quienes no usen mascarillas en el espacio público o violen el aislamiento obligatorio por COVID-19 oscilan entre $100 y $600. El Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza para evitar la propagación del virus y buscar un retorno ordenado a las actividades. En realidad, la mascarilla no sirve para uno, sino para el resto. Entonces es algo muy positivo. También el que estén implementando normas para que los locales se desinfecten más, para que mantengan una buena salubridad es lo mejor. Son reglas de conducta y restricciones de obligatorio cumplimiento en el espacio público y quienes no las acaten serán sancionados. Eso estipula la nueva ordenanza que aprobó el Consejo Metropolitano de Quito con el objetivo de mitigar el riesgo de propagación de COVID-19. Toda persona que transite o efectúe actividades de cualquier tipo en el espacio público obligatoriamente usará la mascarilla de forma correcta cubriendo nariz y boca. Incluso conductores y pasajeros que circulen a bordo de vehículos, motos, bicicletas o cualquier otro medio de transporte no motorizado usarán tapabocas. Que está muy bien, todos debemos utilizar las mascarillas por nuestra seguridad y por el resto de personas, tanto en los vehículos como en la calle. La normativa estipula sanciones por no acatar las disposiciones. La primera vez al infractor se le impondrá una multa de 25% de un salario básico, es decir, $100, y la reincidencia con el 50% que será $200. ¿Qué le parece a usted? Muy bien, muy bien. Eso es bueno, para protegernos. Ya me lo voy a colocar ya. Se deberá evitar el uso de mascarillas N95 destinada al personal que por su función o situación de salud lo requiera. Asimismo, los ciudadanos guardarán la distancia de al menos 2 metros entre uno y otro. La autoridad tendrá la responsabilidad de colocar la señalética vertical y horizontal para hacer respetar lo dispuesto. Además, los habitantes siempre deberán portar la cédula o un documento que acredite la identidad. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Violeta Ávila, concejal de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, murió a causa del coronavirus. Semanas atrás, la funcionaria dijo en un video difundido en redes sociales que la enfermedad no era mortal. Médicos piden a la ciudadanía no subestimar la peligrosidad del COVID-19 en la salud humana. El mundo se acerca a los 5 millones de casos de COVID-19. Es una enfermedad que ha paralizado y ha cambiado notablemente a la humanidad. A este virus hay que tomarlo con la seriedad correspondiente, pues hasta el momento ha cobrado la vida de más de 319,000 personas. Tienes un virus que tiene una tasa de reproducción, es decir, de contagiosidad de 2.5 a 4, es decir, que te puede contagiar una persona enferma a 4 personas. Como máximo, es decir, a 4 personas más y estas 4 personas a otras 4 personas más. Es decir, que tiene una tasa de contagiosidad un poco más alta que la influenza, lo cual le hace ser un virus con una contagiosidad, digamos que importante. Específicamente en Ecuador se registran más de 2.800 personas fallecidas por este virus, entre ellas la doctora Violeta Ávila. Era concejala de Manta y en un video publicado en días pasados afirmó que el COVID-19 no es una enfermedad mortal. En esta enfermedad del coronavirus, ojo, no es mortal. No tienen por qué estarse poniendo un 2% de mortalidad, pero no tienen por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención, porque no es necesario y ustedes están gastando la plata. Paradójicamente, Ávila falleció de COVID-19. A esta enfermedad se la debe tomar en serio y con las debidas precauciones. Los datos en nuestro país han reflejado, somos el tercer país con mayor mortalidad a nivel mundial y eso tiene que reflejar una cosa importante, es decir,
La enfermedad como tal es una enfermedad que se comporta un poco agresivo en población vulnerable, en el adulto mayor, en el paciente hipertenso, en el paciente diabético, en la persona de edad, en la persona que tiene un problema de base, cardiópata. Sea cuidadoso con su higiene. No olvide que el uso de la mascarilla en Ecuador es obligatorio y puede salvar su vida. Y no está de más recordarles que el lavado de manos debe ser constante para evitar contraer esta mortal enfermedad. Carla Arcentales, Ecuador TV. 8 de la mañana con 35 minutos. La Contraloría General del Estado aprobó 2 nuevos informes con indicios de responsabilidad penal en la compra de bolsas para cadáveres. Los análisis de auditoría se realizaron en los hospitales de Los Seisbos y del Guasmo Sur en Guayaquil. Según la Contraloría, las bolsas para embalar cadáveres se adquirieron con una diferencia de al menos $137 por unidad y en los datos globales se observaron sobrevaloraciones que representan el 1.283% en el Hospital del Guasmo Sur y 1.311% en el Hospital Los Seibos, por 144 y 4.000 bolsas respectivamente. Los informes penales permiten concluir que la suma de ambas adquisiciones no debía superar los $46.910. En los 2 casos se señalan irregularidades en la fase precontractual que beneficiaron a los contratistas. Y la fiscal general del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó que junto a la Policía Nacional se encuentra realizando allanamientos en la ciudad de Guayaquil relacionados con la trama de corrupción de Seguro Sucre. Según la publicación en la red social, existen hasta el momento 2 detenidos. Esta es una noticia en desarrollo que la ampliaremos en nuestras próximas emisiones. 8 de la mañana con 37 minutos. Más temas. Una persona embistió a un policía con su auto por evadir un control. El sujeto fue detenido y al interior de su vehículo se encontró droga. El hecho fue registrado por vecinos del barrio El Seguro en Guayaquil. Ocurrió este 19 de mayo. Las imágenes muestran cómo un grupo de policías enfrenta al conductor de este vehículo a quien se le disponía detener la marcha del mismo, pero este se oponía a un control de rutina. Contrario a las órdenes y en medio de acciones progresivas de fuerza de los uniformados, el sujeto intentó huir y atropelló a uno de los policías. También ocasionó daños en las motocicletas de la institución que obstaculizaban su paso. Al final fue capturado y se pudo determinar que al interior del automotor había cocaína. La ministra del Interior así lo confirmó en su cuenta de Twitter y dijo además que el detenido fue puesto a órdenes de la justicia y es acusado por tentativa de homicidio, ataque y resistencia y tenencia de drogas. Lo propio hizo el comandante general de la policía, Patricio Carrillo. En su mensaje además hace un llamado a que la sociedad rechace estos actos. Durante el tiempo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se registran 859 detenidos desde el 16 de marzo hasta la fecha. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y técnicos de Petroecuador terminaron la instalación de 2 obturadores en la línea principal del oleoducto transecuatoriano Sote, ubicada en San Rafael, en el límite entre las provincias de Sucumbíos y Napo. Los equipos colocados por los técnicos de Petroecuador permitirán seccionar la tubería para bloquear el bombeo de crudo cuando se incrementen los riesgos de la infraestructura o las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, provocados por la erosión detectada en las cuencas de los ríos Quijos y Coca. El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, informó que se realizan estudios hidrogeológicos y se trabaja con el Instituto de Investigaciones Geológicas y Energéticas y que se espera contar para el mes de julio con los resultados que permitirán definir las obras de protección de la tubería o nuevos trazados con el objetivo de mitigar afectaciones ante posibles emergencias futuras. En las reparaciones han participado alrededor de 80 técnicos de la empresa pública y forman parte de un cronograma que contempla la construcción de una nueva variante del Sote en la zona, que tendrá una extensión de 370 metros de longitud, con lo cual se pretende alejar la tubería unos 170 metros del cauce del río Quijos y evitará que el oleoducto sea afectado por eventos naturales. Petroecuador monitorea constantemente los riesgos provocados por la erosión regresiva presentada en las cuencas de los ríos mencionados e implementa alternativas de aplicación inmediata en caso de posibles afectaciones a la infraestructura del Sote y del poliducto Xuxufindi-Quito. Mientras tanto, OCP Ecuador implementa acciones para proteger el oleoducto del avance de la erosión regresiva. Para ello, instala puntos de drenaje y construye una variante temporal en la zona de riesgo, en la tubería que transporta crudo para exportación, como medida preventiva.
lo que permitirá mantener el transporte de crudo en caso que el oleoducto sea afectado por el fenómeno natural. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. A esta hora compartimos los temas del mundo. La Organización Mundial de la Salud reportó una cifra récord de nuevos contagios por coronavirus. La mayoría de casos se registraron en países de ingresos bajos y medios. La Organización Mundial de la Salud reportó 106.000 nuevos casos de coronavirus a escala global durante las últimas 24 horas, el mayor número de contagios confirmados en un solo día desde que comenzó la epidemia. Este miércoles el número total de infectados con coronavirus en el mundo ascendió a 4.931.057 personas, según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins. Al mismo tiempo se contabilizaron 324.240 decesos por COVID-19, mientras que 1.710.000 personas lograron recuperarse de la enfermedad desde el inicio del brote. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, expresó su preocupación por los países de ingresos bajos y medios, que actualmente son los más afectados, mientras numerosas naciones con mejor economía ya comienzan a salir del confinamiento. En América Latina, por ejemplo, Perú superó los 100.000 contagios y 3.000 fallecidos a causa del coronavirus. En Brasil, la cifra de decesos bordea los 19.000 y ya son 291.000 los afectados por el virus. Mientras que en Colombia la emergencia sanitaria, que en un principio culminaba el 31 de mayo, se alargará hasta el próximo 31 de agosto. Coralía Pérez, Ecuador TV. 8 de la mañana con 41 minutos. La Ciudad de México iniciará el 1 de junio un plan gradual de reapertura económica y social que dependerá de la ocupación hospitalaria por la pandemia de COVID-19. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el plan gradual hacia la nueva normalidad, basado en un semáforo de 4 colores que determinará el grado de reapertura de la urbe. Dicho semáforo cambiará de color hasta el verde, que se activará cuando la urbe haya encadenado un mes de ocupación hospitalaria inferior al 50% y que permitirá la reapertura total. Las medidas de salud pública en todos los casos, en todos los semáforos, deben continuar. Eso significa el uso de cubrebocas en transporte público y en lugares de grandes aglomeraciones de personas. Significa también todas las medidas de sanidad, lavarse las manos frecuentemente, el uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia, el saludo de mano. Esto es difícil para nosotros, los habitantes de la ciudad y todos los mexicanos y mexicanas, el evitar saludarse de mano, de beso y mantener la distancia de 1.5 metros, pero es algo que debemos de seguir manteniendo para poder pasar a los siguientes semáforos, y si permanecemos en los siguientes semáforos es algo que debe de continuar. Y este 22 de mayo vence la extensión del plan propuesto por el gobierno de Argentina para lograr un acuerdo con los acreedores de deuda bajo legislación extranjera. A las negociaciones que se mantienen, según lo anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, se suma el anuncio de la compañía de inversiones estadounidense BlackRock de flexibilizar su postura, lo que amplía las posibilidades de alcanzar la renegociación. Al iniciar las conversaciones, canjear los bonos de deuda y con ello extender los plazos de pago, Argentina propuso un plazo de gracia de 3 años sin pagos y reducir un 5.4% el principal y en 62% los intereses. Y tras lograr un pacto con Ciudadanos y el apoyo del PNV, el gobierno de Pedro Sánchez aseguró la aprobación en el Congreso del decreto de ampliación del estado de alarma, aunque solo por 15 días y no un mes como pretendía. Por otro lado, las autoridades han obligado al uso de mascarilla en los espacios públicos. A partir de este jueves deberán llevarlas los mayores de 6 años, incluso en la calle cuando no sea posible respetar la distancia de seguridad de 2 metros. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó que no se pidió el uso de mascarillas antes porque había escasez, insistiendo ahora en la importancia de llevarlas. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Más importante es llevarla aunque sea en el bolsillo, para cuando estamos en una zona en la que no hay opción de mantener una cierta distancia, o que vamos a tener que pararnos y estar tiempo
con las personas que hay a nuestro alrededor a distancias menores de esos 2 metros, pues obviamente habrá que ponérsela. Y el Ministerio de Salud de China contabilizó este jueves tan solo 2 casos adicionales del nuevo coronavirus, uno de ellos importado y localizado en la provincia de Cantón, en el sur del país, mientras que el local en el municipio de Shanghái. Un día más, el país asiático no registró ningún fallecido por COVID-19, por lo que la cifra se mantiene en 4.634 y el número de contagios desde 82.967. Y llega a Chile un segundo hospital modular para enfrentar el COVID-19. Además, una mujer de 91 años teje un hospital para recaudar fondos para enfermos de coronavirus. Más en El Mundo Ahora. El Ministerio de Salud de Chile informó que llegó al país el segundo hospital modular de los 5 que adquirió para enfrentar el COVID-19, tras más de 49.000 personas contagiadas con enfermedad y más de 500 muertes en territorio chileno. Este centro sumará 100 nuevas camas de un total de 500 que se entregarán progresivamente a la red de salud y será levantado cerca del Hospital Barros Luco en la capital Santiago. Estados Unidos, Canadá y México ampliaron 30 días más las restricciones sobre viajes transfronterizos no esenciales para ayudar a las labores de contención del coronavirus. Estas medidas se impusieron a mediados de marzo y expiraba en estos días, pero se prolongó hasta el 22 de junio. El primer ministro canadiense Justin Trudeau asegura que se trata de una importante decisión para garantizar la seguridad de la población de estas 3 naciones. En España, un equipo de investigadores trabaja en el desarrollo de un nuevo test para la identificación rápida y fiable del COVID-19. Se trata de una técnica sencilla que podría aplicarse a pie de calle y sin necesidad de equipamiento especializado y cuya base científica se basa en uno de los grandes descubrimientos de la ciencia española. Una mujer de 91 años de edad tejió un hospital para recaudar fondos para el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, con el fin de ayudar durante la pandemia. Esta artesanía incluye camas, personal médico y pacientes. Ella se une a otros 2 ancianos quienes se unieron en días atrás a esta causa. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A través de la campaña Dar una mano sin dar la mano, continúa la entrega de kits de alimentos a la población más vulnerable del país en medio de la pandemia del COVID-19. Hasta el momento, más de 1 millón de personas han sido beneficiadas. Esta es la nueva vivienda de Carmen Navarrete y sus 3 hijos. Está ubicada en la urbanización Riberas del Carrizal, en el cantón Chone, en Manabí. El fuerte temporal afectó la zona donde residían y perdieron todo. Al conocer de este caso, la misión Casa para Todos le entregó un lugar digno y seguro. Me siento feliz por tener mi casita, para estar con mis hijos, pasar bien. Esto fue posible gracias al apoyo intersectorial de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el apoyo de la Gobernación de Manabí. Se van a poder estar tranquilos y que esto va a generar una nueva oportunidad de vida para que ellos también empiecen a tener cierto tipo de reactivación. Eso es lo más importante. Además, se efectuará un seguimiento con la finalidad de que reciban una ayuda integral. Estamos trayendo una ración de alimentos para que la señora pueda estar tranquila durante algunos días. Luego le volveremos a asistir con nuevos kits de alimentos, asimismo con ropa para los niños, con ropa para la familia. Hasta la fecha, solo en Chone, Manabí, 269 familias en condición de vulnerabilidad son beneficiadas con una vivienda. Olga Velasco, Ecuador TV. Este reportaje que veíamos corresponde a la misión Casa para Todos, que sigue trabajando aún en medio de esta pandemia. Vamos ahora sí a revisar la información de la campaña Dar una mano sin dar la mano. Ciudadanos de escasos recursos económicos, entre ellos personas con discapacidad y adultos mayores de la provincia de Manabí, accedieron a los kits alimenticios que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la campaña Dar una mano sin dar la mano. Hay gente muy humilde que prácticamente vive de vender periódicos. Entonces la gestión que están haciendo es muy plausible. Gracias, Señor.
Que Dios les pague y les aumente. La entrega gratuita de alimentos también llegaron a las periferias de Quito, a los barrios de Carcelén y La Mena, donde habitan ciudadanos que producto del confinamiento obligatorio no han podido trabajar durante 2 meses. Familias que están ubicadas en lo alto de la ladera, hemos llegado con raciones de esperanza. Agradezco mil veces lo que da ayuda para meses. Dios le pague. Diosita de más, que vaya a estar tranquilita. Hasta el momento, más de 1 millón de personas han accedido a los kits de alimentos que entrega el gobierno. Ya vamos a 2 meses sin trabajar y siempre hace falta los alimentos, ¿no? Tenemos niños. Fundaciones como World Vision Ecuador también se han sumado a esta campaña de entrega de alimentos, beneficiando a 30.000 personas de escasos recursos económicos. Esto que viene de parte de Dios, que para nosotros es importante y maravilloso. En una nueva etapa, hasta junio, la Fundación World Vision Ecuador espera entregar 5.000 kits de alimentos a las personas que más necesitan en medio de la emergencia sanitaria. A familias más vulnerables en situación crítica, tanto ecuatorianas como familias en situación de movilidad humana. Santiago Tello, Ecuador TV. 8 de la mañana con 54 minutos. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recorrió el hospital de Solca en Guayaquil y constató la atención que se brinda en esta casa de salud. Como parte del programa Guayas Vive, también entregó kits de alimentos y medicinas para familiares y pacientes con cáncer. 4.300 pastillas de acitromicina, medicamento para tratar infecciones bacterianas como bronquitis y neumonía, se entregaron al Hospital de Lucha contra el Cáncer Solca. Las donaciones alcanzaron también a más de 100 familias de los pacientes, como Cristina Holguín, madre de una niña que padece cáncer. Muy agradecida primeramente con Dios y gracias al gobernador y gracias a todos ustedes, el equipo que conforman esto, porque nos sirve de mucho, porque nosotros somos mamitas de los guerreros de Solca. Nuestros niños sufren mucho y ahora con esto de la pandemia mucho más. Pasamos necesidades y cuanto más lo necesitamos. Quedamos muy agradecidos, muy reconocidos del gobierno nacional a través del señor gobernador por los kits, no solamente de la acitromicina que nos ha obsequiado, sino también las fundas de alimentos para las mamás y los niños enfermos en el área de pediatría. Es una forma de expresar su solidaridad y su preocupación con Solca y los pacientes que tenemos acá. Durante su visita al nosocomio, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recorrió las instalaciones del hospital, constatando la atención y la tecnología con la que cuenta. Nosotros hemos el día de hoy entregado cientos de kits de alimentos para todas las mamás, para todos los papás que vienen y que tienen ya ese sufrimiento de conllevar una enfermedad como lo es el cáncer. Queremos mejorar su calidad de vida de alguna manera, sumándonos a esta ayuda humanitaria que venimos realizando en toda la provincia del Guayas. Hemos donado también, gracias a la solidaridad de la empresa privada, cientos de alimentos, cientos de kits de alimentos, pero también de medicamentos que nos fue donado por la Asociación de Damas del Cuerpo Consular. La ayuda humanitaria en Guayas se gestiona gracias al aporte de la empresa pública y privada. De Solca, vamos a seguir sumando esfuerzos, vamos a seguir sumando el trabajo conjunto con los diferentes actores dentro de la provincia del Guayas, específicamente de Guayaquil, que fue la ciudad más afectada por el COVID, ciudad que se suma a las listas como por ejemplo Nueva York, Madrid y otros países como Italia, Alemania, Bélgica, que han sido agobiados por esta pandemia a nivel mundial. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Con asistencia técnica, capacitaciones e incentivos, Ecuador fortalece la producción apícola, un compromiso que se ratifica al celebrarse este 20 de mayo el Día Mundial de las Abejas, declarado así por la Asamblea General de Naciones Unidas. Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los colibríes, los murciélagos, mantienen una estrecha relación con el agro, pero solo las abejas son las encargadas de polinizar el 75% de las plantas. Que es un día realmente para poder nosotros reflexionar sobre estos animalitos que son tan importantes para la vida del ser humano, porque sin las abejas, ¿qué sería de nosotros la humanidad? Dejaría de haber muchos frutos, no llegaría a las mesas de los ecuatorianos y del mundo entero mismo. Entonces, su importancia para el ecosistema es determinante, porque sin abejas no hay polinización, y sin polinización no hay comida. María Marquina así lo entiende y confirma el incremento en sus cosechas.
nos ha servido bastante porque polinizan el café y los frutales. Hemos venido cosechando mucho más que antes sin abejas. En los registros del Ministerio de Agricultura existen 2.034 apicultores, 22.631 colmenas y 31 asociaciones de apicultores, quienes incrementaron el promedio nacional de miel de abeja de 10.5 kilogramos por hectárea por año a 15.5 kilogramos por hectárea por año. Que donde encuentren o vean un enjambre de las abejitas, traten de comunicar a las personas que somos entendidas para poderles recuperar y de esa manera no matarles a las abejitas. En 2019 se produjo aproximadamente 350 toneladas de miel de abeja, lo que representa un 75% de incremento en referencia a 2018, un crecimiento basado en el acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura. Nos ha ayudado primero para consumir, que no nos falte el plato de comida en nuestra mesa. La actividad apícola en el país se incrementa cada año. Entre el 2019 y lo que va de este 2020, se vendieron más de 120 toneladas de miel. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Dicen que las abejas son el ser vivo más importante del planeta y pues sí, hay que cuidarlas también. Nosotros con esto nos despedimos, amigos y amigas, que tengan una muy buena mañana. Los invitamos a estar en compañía de Ecuador TV. A las 13 horas tenemos más noticias para ustedes.